Juan a las 7 iglesias que están en Asia. El libro abre con una circular, una carta, que fue enviada a 7 iglesias de la provincia romana de Asia. El 7 es un número importante y es un símbolo de plenitud, de algo que está completo. Y tenga esto en mente porque el libro tiene 7 por todos lados. ¿De dónde obtenemos este significado del número 7? Piénselo un momento, es la cantidad de días que le tomó a Dios completar la creación del mundo en Génesis 2:2 y aparece muchas veces relacionado con la completitud de algo. Por ejemplo, en Josué 6:15, Dios le pide a Israel que el séptimo día dé 7 vueltas alrededor de Jericó. En Levítico 4:6 hay instrucciones para salpicar 7 veces la sangre del becerro para que el sacrificio estuviera completo. Mateo 18:22 llevan al extremo el 7 diciendo 70 veces 7, queriendo decirle al Pedro que todas las veces que alguien que te pida perdón, debes perdonarlo. A pesar de que estos 7 mensajes tienen mucha enseñanza para nosotros hoy en día, en primer lugar, el significado de estas 7 cartas debe quedar bien anclado al contexto histórico de Juan, al lugar y a la gente para quien fue escrito. Después de esto, entendiendo muy bien el contexto histórico, entonces podremos proceder a interpretarlo a nuestro diario vivir para no cometer errores en la aplicación. Luego sigue diciendo: gracia y paz a vosotros, del que es y que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este libro comienza bastante fuerte, aunque no es nada que no dominaran los judíos. Habla de 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Este es un concepto que aparece en varios lugares del Antiguo Testamento. Isaías 11, del 1 al 5, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Este verso habla de Jesús, un descendiente de la familia de Isaí, por lo tanto descendiente de David, sobre quien reposarán los 7 espíritus de Dios, o lo que es lo mismo, la plenitud de Dios, según Colosenses 2:9. Estos 7 espíritus que mencionaron son espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. 7. Número santo, número de Dios, número de lo completo. Ya lo estudiamos. Dentro de los utensilios del templo judío había un candelero, se le llama menora, con 7 brazos o 7 lámparas. Este utensilio representa justamente esto, los 7 espíritus de Dios. El espíritu de Dios es uno solo. Dios mismo es uno solo, si se recuerda el Shema. Y Dios es espíritu, no son 3 ni 7, es uno. Todos estos espíritus provienen de Dios y cada uno de ellos sale del tronco común, que es el espíritu de Dios. Solo existen 2 entidades en las que la totalidad de estos espíritus ya se manifiesta: en Jesús y en la iglesia. El espíritu de Dios es uno, sin embargo se manifiesta de 7 maneras distintas en cada creyente. Tal vez en el hermano venga el espíritu de inteligencia, y a lo mejor en mí viene el espíritu de consejo, pero es entre todos los que tenemos el espíritu de Dios que podemos formar la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Efesios 1:23. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Primogénito es la palabra protótocos. Para esta palabra tenemos 2 acepciones principalmente, y cualquiera es igual de válida. Protótocos significa el primero o el preeminente. El primero en orden sería la primera acepción, o el primero en importancia sería la segunda. Le explico. Utilizando la primera definición, cuando habla del primogénito de los muertos,
hace referencia al primero en ser resucitado. Y tal vez usted piense, pero antes de Jesús ya había resucitado algunos otros, por ejemplo Lázaro o algún otro. Sin embargo, antes de la muerte de Cristo, nadie había resucitado del mismo tipo de muerte del que Jesús resucitó, la muerte espiritual a causa del pecado. Cristo fue el primero en ser glorificado, luego nosotros en algún futuro, igual que Él, Romanos 8:29. La segunda acepción coloca a Cristo como el más preeminente, o sea, el primero en orden de importancia en ser resucitado. Y personalmente me quedo con la segunda acepción porque encaja mucho mejor con otras escrituras, por ejemplo Colosenses 1:15. Jesús no había sido manifestado antes de ser concebido en María, por lo que encaja mucho mejor el comprender que Jesús es la preeminencia de toda la creación, que el primero. Sin embargo, cualquiera de las dos funcionan bien en este verso que estamos estudiando del libro de Apocalipsis. Sigue diciendo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todas estas frases hablan de Cristo y sirven a manera de preparación para la información que va a darnos en los siguientes versos. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre es Cristo. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, Cristo. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Por qué ocurre que cuando dice con las nubes nos imaginamos un algodón blanco? La primera frase tradicionalmente tiene una interpretación literal. Sin embargo, a mí no me acaba de convencer, porque si es literal y de repente una nube literal en el cielo literal va a aparecer, ¿cómo es que todo ojo le va a ver? Si es literal. Tiene que aparecer en algún punto geográfico del planeta, por ejemplo en Jerusalén, digamos. ¿Cómo lo voy a hacer yo que estoy en México, al otro lado del mundo, y posiblemente dormido para verlo con mis ojos? Hay quienes dicen, hermano, tenemos tecnología, claro que lo vamos a poder ver por internet, en una transmisión en vivo, en Facebook. Bueno, ¿y los que le traspasaron? Porque los incluye ahí en este verso. ¿Cómo es que lo van a ver? ¿Van a salir de la tumba y para poder ver al Señor de inmediato alguien les va a crear una cuenta en Facebook? ¿O todos van a resucitar en el mismo lugar en donde aparezca Jesús? Si se fija, la interpretación literal empieza a parecer absurda, por lo que le invito a que deje un momento de lado esa interpretación literal y tradicional y me acompañe a la Biblia a ver si somos capaces de encontrar un significado más apropiado a la palabra nube. Lo primero que noto aquí es que dice que viene con las nubes, no dice que viene en las nubes, como se menciona mucho. O sea, las nubes son las que vienen y Jesús de alguna manera viene con ellas. Mire lo que dice Daniel 7:13, que es una continuación de Hechos 1:9. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Pregunta, ¿quiénes hicieron acercar a Jesús hasta el anciano de días? Las nubes. Las nubes llevaban a Jesús. Entonces las nubes de alguna manera tienen voluntad propia para moverse hacia un punto determinado. Y podemos deducir que si tienen voluntad, entonces son algún tipo de ser. Esto me recuerda una cita en Judas. Judas 1:12 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Judas aquí compara a estos hombres impíos con nubes sin agua, que no tienen voluntad propia. Hombres a los que los vientos o doctrinas los llevan de acá para allá, parecido a Proverbios 25:14. Segunda de Pedro 2:17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pedro habla de los falsos profetas y falsos maestros, y utiliza exactamente la misma figura, fuentes sin agua, nubes vacías.
Parece que esto va agarrando un poco de forma. Vamos a leer un poco más. Hebreos 12:1 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí las palabras grande nube es una sola palabra, en griegos, nefos, que entre sus acepciones, porque no está hablando de nubes literales, es obvio, resalta la de una grande y densa multitud. Esta nube de testigos son los espíritus vivos en Cristo. En el capítulo 11 nos da algunos nombres, pero incluye a todos los muertos que están en presencia de Dios. No tienen cuerpo, porque resurrección de cuerpo solo Jesús la ha experimentado. Estos son los que están aguardando la venida del Señor. Mateo 17, 3 y 5 dice: Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aquí podemos corroborar lo anterior. Primero se aparecen Moisés y Elías, que son espíritus muertos o vivos en Cristo, y luego le precede la nube, que ya vimos son esos espíritus que murieron en el Señor, pero que no tienen cuerpo. Y luego de en medio de la nube de luz, un dato extra que nos da este relato, se oye la voz de Dios. El Salmo 104.3 dice que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. El vehículo de Dios, en lo que Dios se mueve, son las nubes, nos dice este salmo. Ahora, podríamos seguir leyendo más versículos del tema, pero creo que con esto son más que suficientes para interpretar correctamente lo que son las nubes. Las nubes que llevan a Cristo tienen voluntad para moverse a un sitio determinado. Las nubes que no son de Cristo no tienen voluntad y se las lleva cualquier viento de doctrina. Las nubes son personas vivas. Las nubes también son espíritus o personas que murieron en Cristo. Las nubes son el vehículo en el que Dios se mueve. Y con estos datos que hemos extraído de la Escritura nada más, podemos entender y comprender que las nubes son personas que pueden ser vivos o muertos. Entonces, podemos ver que Dios viene en un pueblo. Y para que Cristo venga, las nubes tienen que traerlo. Esto es, nosotros, la iglesia militante, debemos de manifestarlo primero, para que luego la iglesia triunfante lo manifieste, lo traiga literalmente. La única forma que se me ocurre en que todo ojo pueda verle, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, es a través de su iglesia, que está esparcida por toda la tierra, y la otra parte de la iglesia, que está debajo del altar, delante de su trono, según Apocalipsis 6:9. Más adelante vamos a revisar esto. Con todo esto, no pretendo decir que la interpretación literal y tradicional está mal. Yo creo, de hecho, en el regreso literal del Señor, pero personalmente ya expuse los problemas que tengo con esta interpretación en este verso en particular, y sus pasajes paralelos, y quiero dejarlo sobre la mesa. Yo no pretendo convencer a nadie, cada quien debe estudiarlo, y es el Espíritu Santo el que confirmará o desacreditará esto que estoy comentando con ustedes. Sigue diciendo Apocalipsis: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y como seguimos hablando de Cristo, podemos saber o deducir que Cristo es el alfa y omega, equivalente a decir la A y la Z, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, y el Todopoderoso. En otras palabras, y por si todavía queda algún atisbo de duda, Jesús es Dios.